Buenos días, chicos. Hoy os voy a contar algo también muy importante acerca de la historia de Moisés y de los mandatos que Dios les había dado a Moisés y a su pueblo cuando estuvieron en el monte Sinaí. Aparte de darle los 10 mandamientos y muchas más ordenanzas, Dios les dio algo importante para hacer mientras estaban acampados cerca del monte Sinaí. Dios quiso darles un santuario, un lugar donde Dios mismo estuviera presente. Hasta entonces, los hebreos habían visto a Dios a través de su presencia en la nube, ¿verdad? La nube que les guiaba durante el día, que les guiaba durante la noche, también la presencia que había tenido en el propio monte Sinaí, pero no habían visto nada más, y también por la provisión que Dios Él les había dado a lo largo de su marcha por el desierto. Pero Dios quería ahora que tuvieran un lugar donde la presencia de Dios estuviera presente, que lo vieran. Dios está en todas partes. Dios no está limitado a un espacio. Pero en aquel momento Dios quiso que ellos vieran el reflejo de su presencia en un lugar. Y por eso le dio a Moisés instrucciones precisas de qué era lo que tenía que hacer para construir ese santuario. Claro, ese santuario necesitaba provisiones diferentes. Entonces les dijo al pueblo que trajeran cuanta joya tuvieran, y de la misma manera que las habían entregado, pero para hacer un becerro de oro, en esta ocasión, con alegría, trajeron todo lo que tenían. Trajeron el oro, las copas, los zarcillos, pendientes y demás, y lo iban colocando todo en cofres diferentes. Trajeron maderas que también eran necesarios para construir el templo. Trajeron dinero, también monedas de oro de distinta naturaleza, y también tejidos de diversa naturaleza. También trajeron tejidos de lino, tejidos de cabra, que luego iban a ser teñidos en distintos colores para cubrir, como luego veremos, el tabernáculo, el lugar donde la presencia de Dios se iba a hacer manifiesta. Y lo trajeron con mucha alegría y dieron todo lo que tenían. Entonces, Moisés, con las instrucciones, como digo, precisas que Dios le había dado en el monte Sinaí, mandó construir un santuario. Y ahora vamos a ver cómo era ese santuario. Y con todo lo que trajeron se pusieron a construir. Llamaron a los mejores orfebres. Los orfebres son aquellos que trabajan el oro y la plata. Llamaron a las mejores bordadoras. Llamaron a los mejores carpinteros, que hicieron tablas y postes con aquella madera de acacia y otros utensilios que luego veremos. Es decir, todo aquello se empleó para hacer el santuario. El santuario, como digo, según las instrucciones precisas que Dios había dado a Moisés. ¿Y qué santuario se pudo construir? Este que tenéis aquí. Este fue el santuario. Aquí tenemos el santuario que hicieron después de mucho trabajo. Realmente la gente estaba muy contenta y estaban asombradas viendo cómo iba progresando pues todo aquello que habían hecho. Y ahora vamos a ver cómo estaba construido este santuario y qué partes fundamentales tenía. Y vamos a relacionarlas también con que eso nos habla de Cristo, porque está muy relacionado. Bien, el santuario tenía un cercado, como un cercado que estaba rodeado, formado por tela de lino, tela blanca, con estacas y con cuerdas que lo unían a tierra, porque tenía que ser un santuario que se pudiera desplazar, puesto que, como sabemos, los hebreos iban caminando
para llegar a la tierra prometida. Luego no podía ser algo construido de manera sólida, sino que se pudiera guardar y se pudiera llevar de un lugar a otro. Bueno, pues este cercado tenía, para que os imaginéis, unas medidas parecidas a las de una piscina olímpica. Tenía 45 metros de largo por 22,5 de ancho. Se entraba a este interior de este cercado por una puerta. Esa puerta simboliza a Jesucristo, a Jesús. Las personas que quieren entrar a la presencia de Dios, que quieren que sus pecados sean perdonados, han de entrar por una puerta, ¿verdad? Este era el lugar de la expiación, del sacrificio y lugar del encuentro con Dios. Por tanto, esta puerta simboliza a Jesús. Bueno, pues esta puerta daba lugar a una primera parte que era el atrio. Aquí podía entrar todo el pueblo, no había ninguna limitación. Aquí estaban los sacerdotes dispuestos a realizar los sacrificios que también Dios dijo cómo se deberían de hacer. Había sacrificios muy diversos, pero concretamente todos los días había un sacrificio de un cordero por la mañana y un cordero por la tarde. Y era quemado en el altar, un altar que era de bronce. Aquí los sacerdotes, por tanto, se dedicaban a hacer ese trabajo. Después los sacerdotes también, cuando querían entrar a la segunda parte de este recinto, que es la más importante, tenían una fuente, también se llama lavacro, un lugar con agua donde podían lavarse las manos y podían lavarse los pies, porque era necesario para entrar en el tabernáculo, que se llama esta parte, tenían necesidad de limpiarse. De la misma manera nosotros tenemos necesidad de limpiarnos cuando queremos entrar en la presencia de una manera espiritual, en la presencia de Dios. Bueno, pues en esta primera parte se hacían los distintos sacrificios, eran sacrificios de paz, sacrificios por el pecado, expiatorios, bueno, holocaustos diversos, como digo, a lo largo, todos los días y después a lo largo en distintas épocas del año. Para entrar en este segundo lugar, este era un recinto, el tabernáculo, que estaba compuesto por 2 salas. Y os voy a poner aquí una ampliación de las mismas para que veáis. El tabernáculo estaba protegido, cubierto por varias capas de telas, de aquellas telas que habían dado los israelitas, de distintos colores, muy bellas, eran azules, eran de color morado, bueno, de varios colores, que todas ellas tienen una simbología que no vamos a explicar ahora. Y también estaba cubierto por unas pieles de los carneros, de las ovejas. En su interior, en el interior del tabernáculo, al cual se entraba por medio no de unas puertas de madera, sino de unas cortinas, era el primer velo que había, que separaba la zona del atrio de la zona del tabernáculo, pues entraba a una primera cámara. Esta primera cámara era el lugar santo y la segunda, la que había detrás, era el lugar santísimo. Todos los utensilios que había aquí eran hermosísimos, eran utensilios de oro, hechos, mientras que aquí eran de bronce, sin embargo aquí ya era el material mejor, que es el oro. Bueno, pues aquí en el lugar santo entraba todos los días el sacerdote. En primer lugar, por la tarde encendía un candelabro, el candelabro de oro, el candelabro de 7 brazos. Esto simboliza la luz que ilumina en medio de las tinieblas. Jesús es la luz del mundo, ¿verdad? Pues es la luz que nos da el candelabro. Hoy día tenemos también la palabra de Dios, que es la que nos ilumina. Además del candelabro había la mesa de la proposición, la mesa de los panes, en la cual una vez a la semana, el día de reposo, en este caso el sábado, que era cuando ellos lo celebraban, pues ponían panes. Estos panes recuerdan la provisión, el regalo de Dios con sus hijos a lo largo de todo el tiempo. Entonces aquí, como digo, todas las semanas se ponían estos panes que después eran consumidos por los levitas, por los sacerdotes, que eran los que podían entrar aquí. Y además había un altar
de oro, un altar de incienso precioso que era destinado a quemar incienso, y era el lugar como que ponía al sacerdote en comunicación o que permitía al sacerdote pedir el perdón que necesitaba el pueblo. ¿De acuerdo? Hoy día, pues, el que intercede por nosotros es Jesús. Había unas cortinas, un segundo velo que estaba adornado con bordado con querubines maravillosos, y esta cortina era la que daba paso al lugar santísimo. El lugar santísimo era al lugar donde solamente entraba una vez al año, el día de la expiación, una vez al año, el sumo sacerdote, el sacerdote principal que había ese año. Os recuerdo que este lugar, al cual solamente se podía entrar después de mucha santificación del sacerdote una vez al año, se rompió, se rasgó cuando Jesús murió, lo que indica que nosotros hoy día también podemos entrar a través de Jesucristo en el lugar santísimo, en el lugar donde estaba la presencia de Dios, o donde está la presencia de Dios. Bien, pues entonces el lugar más interior, el lugar santísimo, también tenía algo especial. Dios había mandado construir con madera de acacia y le había mandado rodear de oro, tanto por fuera como por dentro. Había mandado construir un arca, que se llama el arca de la alianza, el arca del pacto o el arca del testimonio. De cualquier manera se le puede llamar. Y este arca, que era bellísima también, pues se la podía desplazar por medio de unas varas que se ponían a través de unos aros, y así no tocar el arca, porque esto era peligroso. El poder de Dios estaba allí. En la parte superior había dos figuras aladas, muy bellas también de oro, que estaban arrodilladas sobre la tapa superior del arca. Pero, ¿qué había en el arca? En el arca dentro había tres cosas. En primer lugar estaban las tablas de la ley, que indican las ordenanzas que Dios había dado. Después de que Moisés rompiera esas tablas, cuando vio la idolatría del pueblo, Dios le dio otras tablas. Esas eran las que se pusieron en el arca de la alianza. Algo que había también allí era la vara de Aarón. La vara de Aarón en un momento tuvo la facultad, milagrosa sin duda, de rebrotar, es decir, era un palo seco, y sin embargo le salieron unas ramitas. Eso indica cómo Dios da vida en medio, puede dar vida a algo que ya está muerto, ¿no? Y en tercer lugar había un recipiente con el maná, con un poco de maná allí, y que también indica toda la provisión, todo el cuidado de Dios a través del desierto por el pueblo de Israel. Este es básicamente el tabernáculo, el lugar donde solamente podían entrar los sacerdotes, después de mucho lavarse, de mucho santificarse, porque a la presencia de Dios no podía entrar cualquiera. Hoy día sí que podemos entrar cualquiera a la presencia de Dios a través, como digo, de Jesús. Y luego, una vez que estuvo ya construido, pues Dios le dijo algo a Moisés. Le dijo que todos se santifiquen, que va a venir la gloria de Dios sobre este lugar. Y efectivamente, Moisés entró al tabernáculo, y cuando llegó allí, bajó la gloria de Dios en forma de nubes, se llenó aquello todo de nubes, mostrando que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Y allí era donde Moisés iba a recibir también instrucciones, y cada vez que salía hacia al pueblo, su rostro había cambiado. La presencia de Dios había hermoseado, había cambiado su rostro, porque el contacto con la santidad de Dios transforma. Bien, pues esto es lo que Dios les mandó construir, esta santuario, y que durante
todo el tiempo que permanecieron en el desierto fueron llevando de un lugar a otro, y así veían que la presencia de Dios estaba con ellos y recordaban que solamente hay un Dios y que no tendremos dioses ajenos delante de nosotros, ¿verdad? Que solamente serviremos a un Dios. De esa manera tenían muy presente que Dios estaba con ellos. Bueno, otro día continuamos con otro poquito más de esta historia. Chao.